Bueno, voy saludando. Buenas tardes, ¿cómo andan todos? Mientras vamos admitiendo a todos los participantes que se van sumando. Gracias por conectarse. Hola Alexia, ahí te veo. ¿Cómo estás? Gracias, muchas gracias por tener la deferencia también. A Claudio y a Nora, muchas gracias por haber aceptado la invitación que les hicimos. Vamos a esperar unos minutitos más, son y 35. Sabemos que a veces no todo el mundo puede llegar puntual, pero bueno, en 3 minutitos más, 4 minutitos más vamos a empezar, así no demoramos a nuestros invitados. Bueno, 7:39 vamos a arrancar a medida que se vayan sumando seguramente.
pero para no demorarnos más, les quería agradecer simplemente a todos los participantes que se han podido sumar, a todos los inscriptos, que fueron un montón. Y bueno, de mi parte agradecerle especialmente a Claudio, a Nora y a Alexia por haber aceptado nuevamente nuestra invitación de la Fundación Nexo. Mi nombre es Maximiliano Aguirre Fernández y simplemente quería darles la bienvenida. Ahora lo voy a dejar con Mariano Muñolo, con el cual trabajamos también, y con Martín Caramela, que va a ser el moderador de la charla, para que, bueno, les brinden algunas palabritas de bienvenida y les cuente sintéticamente quiénes somos, ¿sí? Muchas gracias. Marian. Bueno, buenas tardes a todos. En particular, bueno, la doctora Graniania y Ratazzi, y al doctor Weinsburg, en particular por participar de esta actividad. Yo brevemente quiero contarles, nosotros somos una fundación joven, nueva, 2 años, que trabajamos particularmente con políticas públicas, y tenemos nuestro objetivo es tratar de dar difusión de los temas, participación, generar nuevos debates, con el objetivo final de generar nuevas capacidades en aquellos que toman las decisiones de políticas públicas, para en definitiva que esas políticas públicas sean cada vez mejores y tengan un mejor impacto en la sociedad. Nuevamente agradecerle a los expositores y a todos ustedes por participar, por tomarse este tiempo de participar. Les vamos a enviar en algún momento también información sobre otras actividades que vamos desarrollando a lo largo del tiempo. Bueno, muchas gracias y espero que les sea fructífera la jornada. Gracias, Mariano, por tus palabras. Ese era Mariano Muñolo, el presidente de la Fundación. Yo me presento, soy Martín Caramela, soy el secretario de la Fundación. Bueno, la verdad que estamos todos muy, muy contentos porque nosotros generalmente nuestra actividad principal es trabajar diseño de políticas públicas desde muchos ángulos, y este tema la verdad que ha causado un impacto muy importante. Tenemos más de 500 inscriptos en esta actividad. De todo el país nos han llegado inscripciones, de países vecinos, también, o sea, del Uruguay, del Paraguay, del Perú, hasta de México y de España, así que estamos muy, muy contentos. Esto tiene que ver un poco con el tema, ¿no? Y con la trascendencia que tiene el tema para la sociedad actual. Nosotros en esta oportunidad vamos a charlar sobre la detección temprana del autismo y de las políticas públicas, y vamos a hacer un recorrido con estos 3 expositores que la verdad que es un lujo tenerlos y a los cuales les agradecemos. En mi caso personal, desde hace un tiempo estoy vinculado al tema. Mi camino comenzó gracias al ojo de dos docentes, cuando mi nene iba a Jardín de Infantes. Marianela y Débora se dieron cuenta de que, bueno, Francisco, mi hijo, no miraba a los ojos, no respondía a su nombre, y a una serie de señales que, bueno, que indicaban que necesitábamos un diagnóstico. Lo hicimos efectivamente a los 2 años y medio de edad, y nos dimos cuenta que Francisco estaba dentro del espectro. Y ahí comenzó una recorrida y un camino, y ese camino nos llevó a conocer a algunas de las personas que están hoy en esta charla, ¿no? Como papá y como mamá, junto a mi señora María Laura, en un primer momento tuvimos una serie de sensaciones y de emociones encontradas. En mi caso particular, al principio fue negación, pero bueno, mi señora me empujó, ella es la mamá, y le metió para adelante, y empezamos a recorrer y a indagar en el tema, y así fue como fuimos conociendo a muchas de las personas que están hoy participando en este encuentro. En un primer momento necesitamos una orientación como papás, y bueno, nos acercamos a Panacea y en los talleres de orientación para padres, transformando cada momento, conocimos a Alexia Ratazzi. Alexia es psiquiatra infantil, infanto-juvenil, y bueno, y ahí tuvimos herramientas y técnicas para poder de alguna manera contactarnos con nuestro hijo y para trabajar todo lo que es el incremento de su atención. Más tarde tuvimos la necesidad
de encontrar nuevos profesionales para Francisco que lo asistan en su consulta personal. Teníamos profesionales muy buenos, pero no teníamos profesionales que trabajen en equipo. Y ahí fue cuando conocimos a Nora Grañana, que es neuróloga infantil, y que coordina un excelente grupo de profesionales de la salud mental, que cuenta con médicos, con psicólogos, psicopedagogos, fonoaudiólogos, terapistas ocupacionales. Y la verdad que siempre se dice en salud, sobre todo, que hay que trabajar en equipo, pero cuando realmente se trabaja en equipo como trabaja Nora, los resultados son sorprendentes. Finalmente, bueno, y la verdad que no quiero dejar a muchas personas de afuera, pero son muchísimas, pero necesitamos en un momento, por la misma evolución de Francisco, nuevas respuestas, nuevas visiones, nuevas miradas. A través de los libros conocimos a Claudio Weisburg y a Matías Cadaveira, y bueno, y empezamos a indagar en nuevos conceptos, y ellos, particularmente Claudio, nos habló de cómo educar a nuestros hijos, y sobre todo, una cuestión muy importante, cómo tener herramientas para que la sociedad entienda lo que nos pasa, y para que haya una verdadera y eficaz integración. Para los que nos están mirando desde afuera de la Argentina, ayer fue el Día del Maestro, y bueno, me gustaría particularmente dedicar esta charla a Marianela y a Débora, que bueno, realmente se dice muchas veces que la educación cambia la vida, y ellas con su mirada cambiaron la calidad de vida de mi familia y de mi hijo en particular. Hoy vamos a pensar entre todos cómo hacer un diseño de políticas públicas para que muchos chicos tengan la suerte que tuvimos nosotros. Bueno, los dejo con Alexia. Un gusto estar con vos, Alexia. Bueno, ahí me desmuteo. Gracias, Martín. Qué bueno, sos uno de los TEM, que han pasado por ese taller que tantas vidas ha transformado hasta el momento. Un gusto verte de vuelta aquí. Bueno, voy a aprovechar muy, muy rápido porque sé que no son muchos minutos, 15, estoy mirando la hora, así que no me voy a pasar. Yo voy a tomar, y además tienen excelentes, entre Claudio y Nora, gente que va a hablar muy, muy seriamente y muy bien de temas. Yo me voy a basar más sobre el tema política pública, que últimamente también me viene interesando como mucho. Y lo primero que quiero, como para que todo el mundo entienda, más o menos de qué hablamos cuando hablamos de políticas públicas, ¿no? Definir qué quiere decir políticas públicas. Y en general decimos que es como el conjunto de objetivos, de decisiones, de acciones que toma un gobierno en particular en un determinado momento que considera prioritario para solucionar problemas. Básicamente, si vamos a definir esto. Y la realidad es que políticas públicas, por lo menos en Argentina, las leyes, por ejemplo, son políticas públicas, son una de estas tantas acciones. La realidad es que tenemos leyes y siempre cuando hablamos de este tema decimos, bueno, si las leyes están, ¿no? ¿Cuál es el problema? Porque ¿por qué no se implementan? Y siempre es que del dicho al hecho hay un largo, largo trecho. O sea, las cosas pueden estar muy bonitas escritas, y ahora les voy a decir algunas de las cosas muy bonitas que tenemos escritas y que si se implementaran absolutamente habría justicia, equidad y todas las personas estarían ejerciendo plenamente sus derechos, cosas que lamentablemente no ocurren en el terreno de lo que es la detección temprana y el acceso a los apoyos en salud en la temática del desarrollo infantil en general, ¿no? Y lo primero que quiero mencionar entonces, cuando hablamos de políticas públicas y cosas que nos rigen a nivel macro, ¿no? ¿Qué nos ordena? ¿Cuáles son nuestras brújulas? Para todos, profesionales de la salud, para las familias, para las docentes, para la sociedad toda. Creo que en el campo, especialmente de lo que llamamos el gran campo de la discapacidad o la diversidad funcional, depende cómo le quieran decir, lo que vino
un ordenador muy fuerte, y es más, que marca el cambio de paradigma que existe hoy por hoy en relación al tema de la discapacidad, es la que llamada Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Lo digo despacito y lento porque es una convención, es un texto que toda persona debería leer. Digo, teniendo un familiar, trabajando con personas que tienen algún tipo de discapacidad, ni que hablar en el ámbito de la política y la gente que toma decisiones, ni que hablar. Digo, son los primeros que deberían estar al tanto. Y la verdad es que todavía tenemos una situación donde hay muchas personas que nunca leyeron en su vida la convención, y yo quiero aclarar esto, son 15 minutos, o 20 minutos, con toda la furia. Siempre digo, es más, está en audiolibro, está en formato totalmente accesible, ¿no? Porque hasta para los niños está, en dibujitos, en pictogramas. Y es muy importante que todos leamos. Piensen que desde el año 2006 las Naciones Unidas aprobaron por resolución, año 2006, estamos año 2022, son muchos años, aprobó la convención. En el año 2008, en la Argentina, tenemos una ley nacional que ratifica la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y ratifica el protocolo facultativo de la Convención, ¿sí? ¿Y qué es lo que esta ley, que es la 26378, digo, para la gente que le interesan las leyes, lo que está diciendo es, hey, en Argentina y en muchos otros países de Latinoamérica también, la Convención vale, o sea, tiene carácter constitucional o supraconstitucional. Y me meto entonces un poquito, particularmente, porque hay muchos derechos enunciados en la convención, muchos, la gente que sabe dice hay 30 en total, pero hay algunos que son como los más conocidos, ¿no? Y sí quiero traerlas a esta charla para que simplemente juntos, para que sepan algunos números, ¿sí? Está el artículo 24, ¿sí? Que es el famoso artículo dedicado a la educación. Por eso en Argentina hay una red muy grande de organizaciones que se llama Grupo Artículo 24, que son todos los que defienden el derecho a una educación inclusiva y de calidad. ¿Qué quiere decir? Que todos los niños y niñas y adolescentes tienen el derecho a ir a una escuela común, ¿ok? Uno lo escucha y dice, ok, aquí ya probablemente hay algo que cambiar, ¿correcto? Bueno, es una de las cosas que marca un cambio también de paradigma en lo que es educación. Pero vamos a los artículos, los dos que tienen que ver con la salud, ¿sí? Y estos son el 25, por un lado, y el 26. O sea, el 25 habla del derecho a la salud que tienen las personas, todas las personas. Y el 26 habla de la habilitación y la rehabilitación, ¿sí? Que todas las personas tengan acceso a la habilitación y a la rehabilitación. ¿Por qué menciono estos dos artículos? Porque lo tengo acá porque quiero leerles el 25, que es el artículo que tiene que ver con la salud. Y solo mencionarles algunos incisos, ¿sí? Del artículo 25 de la Convención, porque leyéndoles se van a dar cuenta de cuáles son todavía las cosas que tenemos que alcanzar, ¿sí? Los que son problemas, porque todavía no estamos ahí, no estamos en lo que está enunciado. Y solo para darles una muestra, lo que dice el artículo 25 sobre la salud, dice, los estados partes, bueno, todos los que Argentina es estado parte de las Naciones Unidas, reconocen que las personas con discapacidad tienen derecho a gozar del más alto nivel posible de salud sin discriminación por motivos de discapacidad. Y lo que dice aquí es que los estados partes, Argentina en este caso, proporcionará a las personas con discapacidad programas y atención de la salud gratuitos o a precios asequibles de la misma variedad y calidad que a las demás personas. ¿Ok? Este es uno de los incisos. Digo, para que pensemos, ¿no? ¿Esto se cumple? ¿No se cumple? ¿Para quiénes se cumple? Segundo inciso. Proporcionarán los estados partes, Argentina, los servicios de salud que necesiten las personas con discapacidad específicamente como consecuencia de su discapacidad, incluidas la pronta detección e intervención cuando proceda, y servicios destinados a prevenir y reducir al máximo la aparición de nuevas discapacidades, incluidos los niños, las niñas y las personas mayores. De vuelta, detección pronta y temprana. Tercer inciso, proporcionarán esos servicios de salud, ¿sí?, lo más cerca posible
de las comunidades de las personas con discapacidad, incluso en las zonas rurales. Pensemos, en Argentina, todos estos servicios están cerca de todo el mundo, porque me parece que hay muchas cosas todavía que estamos lejos. La D dice, exigirán a los profesionales de la salud que presten a las personas con discapacidad atención de la misma calidad que a las demás personas, sobre la base de un consentimiento libre e informado, entre otras formas, mediante la sensibilización respecto de los derechos humanos, la dignidad, la autonomía y las necesidades de las personas con discapacidad a través de la capacitación y la promulgación de normas éticas para la atención de la salud en los ámbitos público y privado. Voy al siguiente. Dice, prohibirán la discriminación contra las personas con discapacidad en la prestación de seguros de salud y de vida, aun cuando estos estén permitidos en la legislación nacional, y velarán porque esos seguros se prestan de manera justa y razonable. Me pongo a pensar, ¿todo el mundo accede a una obra social, a la seguridad social? Si alguien declara o tiene algún tipo de discapacidad en un familiar, hay muchas personas que quedan fuera. A ver, todo esto está enunciado, y bueno, sí, un poquito más, impedirán que se nieguen de manera discriminatoria servicios de salud o atención de la salud a personas con discapacidad. Digo, esto es el artículo 25, ¿sí? Ven que no es muy largo, o sea, se los leí en poquitos segundos, en un par de minutos. Y esto te da la noción de todavía hay muchas cosas que en nuestro país no se cumplen. Entonces, la letra muy bonita, la convención supraconstitucional, la política pública está escrita. Pero ¿qué pasa? Nos hace falta pensar muchos mecanismos de cómo implementar estas políticas públicas. Quiero mencionar en Argentina, porque no solo tenemos la convención, que eso es como muy abarcativa, ¿no? O sea, habla de todo lo que es personas con discapacidad, todos los tipos de discapacidad. Pero afinando un cachito más, y vamos al tema del autismo en particular, en Argentina tenemos una ley, ¿sí? Una ley nacional sobre el abordaje integral e interdisciplinario para las personas que tienen condiciones del espectro autista. Esta ley, que es la 27043, que se sanciona en el año 2014, si mi memoria no me falla, 5 años después es reglamentada, en el año 2019, o sea que hay un largo rato también sin reglamentar, pero la verdad es que vemos que aunque las leyes estén y se sancionen y existan, seguimos como todavía sin demasiadas cosas que se cumplan, ¿ok? Y lo que sí quiero traer, y esto le puede llegar a servir a algunos profesionales o a personas, en el marco de la reglamentación de esa ley nacional de la 27043, se hizo, después de un trabajo, de una mesa, de un consenso de expertos, Nora sabe porque estuvo participando también de eso, se hizo un anexo, ¿sí?, a esta reglamentación de la ley, que era sobre la detección temprana y el tratamiento de las personas que tienen condiciones del espectro autista. Este es un anexo que si uno googlea, boletín oficial, ley 27043, anexo 1, ¿sí?, del año 2019, se puede descargar ese documento, que la verdad que está nutrido de muchas cosas, y una de las cosas interesantes, los traigo porque para mí una de las cosas bastante interesantes de ese documento, es que en relación a la detección temprana, porque uno de los problemas que tenemos en Argentina es que el diagnóstico en autismo, en general, lo hacen especialistas como de segundo o tercer nivel de atención. Por ejemplo, digo, los neurólogos infantiles o los psiquiatras infantiles, que son, a ver, no son tan... no están por todos lados, ¿se entiende? Hay muchas ciudades o pueblos del interior del país que si van a depender de un neurólogo infantil o de un psiquiatra infantil para hacer un diagnóstico, van a ver vulnerados sus derechos muchas personas, porque hay gente que no puede viajar al Buenos Aires, a Rosario, a Córdoba, a las grandes ciudades a donde viaja tal vez algún neurólogo. Es imposible para algunas personas. Por ende, ven vulnerados sus derechos justamente también por cómo está pensado de quién es que debería hacer el diagnóstico. Y lo interesante de este anexo
lo que plantea es, el diagnóstico debería estar hecho en realidad en el primer nivel de atención de la salud. ¿Qué quiere decir? Que debe estar adentro del equipo que hace el diagnóstico, hay un grupo de profesionales de la salud que tienen que ser o pediatra, o generalista, o médico de familia. ¿Por qué? Porque casi en todos los lugares existe, se entiende, cualquier pueblo, cualquier ciudad, generalmente hay o un generalista, o un pediatra, o un médico de familia. Entonces, sí o sí, alguien de ese grupo, primero, para hacer diagnóstico. Y en segundo lugar, algún otro profesional de otro grupo, donde están los fonoaudiólogos, los psiquiatras, los neurólogos, los terapistas ocupacionales, los psicopedagogos, ¿se entiende? O sea, para hacer diagnóstico, dicen, sería ideal que sea interdisciplinario ese diagnóstico, pero que haya una persona de ese primer nivel, o sea, de médico, pediatra, generalista o familiólogo, y una persona al menos de este segundo grupo de especialistas que tal vez están más en un segundo nivel de atención. Bueno, creo que con esto ya estoy, leo 13 minutos, así que con esto voy a cerrar, ¿sí? Porque me gusta cumplir con los tiempos y no pasarme de rosca, y creo que por lo menos les transmití al día de hoy más o menos cómo estamos en relación a políticas públicas en torno al autismo. Bárbaro, Alexia, la verdad que te agradecemos la claridad conceptual y el orden de tu exposición, sobre todo hablar de la Convención de los Derechos del Niño y de la Convención sobre la Discapacidad, que tienen en la Argentina rango constitucional, y que bueno, mucha gente no sabe cómo es su dinámica y cómo impacta eso en la política pública, y sobre todo en este momento que estamos viviendo una situación muy particular con respecto al pago de las prestaciones de las obras sociales. Hay muchos prestadores que en este momento nos están viendo y que lamentablemente estamos atravesando una situación. Por ahí mucha gente no lo sabe, pero mucha gente que está brindando su servicio desde el mes de abril no está percibiendo el pago por sus servicios, y es una situación dramática que revela un poco las prioridades que estamos viviendo, ¿no? En este momento. Bueno, ahora vamos a darle paso a Nora Grañana. Nora es neuróloga infantil. Bueno, nos va a comentar un poquitito cuál es su visión sobre las políticas públicas y particularmente sobre lo que es el trabajo en equipo en salud. Nora, bienvenida. Gracias, Martín. Gracias, Mariano y Maxi, por la invitación. A ver, ¿podré compartir pantalla? Sí, dame un segundito que te hago coanfitriona, Nora. Ok. Ahí está, ahora técnicamente podrías hacerlo. Bueno, a ver, ahí se ve. Esperen que está cargando. ¿Ahí lo ven? Sí, sí. Bien, gracias. Bueno, un poco es como si nos hubiéramos puesto de acuerdo, pero no nos pusimos de acuerdo con Alexia, es tomar la continuidad de qué es posible llevar a cabo de todo esto y cuánto que nos falta por trabajar, ¿no? Esto es como un camino. Yo soy Nora Grañana, soy neuróloga infantil, coordino un programa de la Ciudad de Buenos Aires, Protectea, que es el programa de orientación temprana y concientización en trastornos del desarrollo y el espectro autista. Ahí abajo van a ver, hay una página que está en las páginas de Redea, también la pueden levantar, con algo de toda esta información. Bueno, justamente partamos de la base de lo que comentó Alexia. En la Argentina tenemos la suerte
que además de tener las leyes, tenemos algunas de las leyes que dan la aplicabilidad de quienes tienen que hacerse cargo de estos costos. Entonces tenemos el certificado de discapacidad y la ley de prestaciones básicas, que da una, digamos, si uno lo compara a veces con otros países, da una obligación de ciertos prestadores de cumplirlo, con lo cual se supone que estamos en una posición aventajada. A veces nosotros vamos a los congresos afuera y nos encontramos de cómo que tienen la obligación de cubrir, que el Estado les reintegra los recursos. Entonces, las preguntas, ¿qué nos falta a nivel público? ¿Cómo es hoy? ¿Cuáles son las herramientas que tenemos? Tenemos esas leyes, pero vamos a poner en una balanza qué de todo eso hay, qué no hay, y qué necesitamos desde la planificación de las políticas públicas y de los usuarios también, de las asociaciones de los padres y de los terapeutas y de todos, para poder dar calidad de vida. Bueno, me voy a basar un poco en este consenso del espectro autista, de las guías de Lancet de 2020, esas Cathy Lord y Tony Charman. Ellos, a partir de la pandemia, hacen un consenso donde la pandemia visualizó la falta de efectividad, no solamente en nuestros países, sino en aquellos países que se creían que tenían todo redondito porque la gente tenía los recursos económicos y no tenía los recursos reales en una intervención. Entonces, lo que nosotros encontramos, adaptado a nuestro país, de los tips que dan ellos en el consenso, es que el autismo, así como los trastornos del neurodesarrollo, son frecuentes, y que en la mayoría de los casos no reciben los cuidados adecuados. La Organización Mundial de la Salud dice que el 20% de la población tiene trastornos mentales, y que de esas personas solo el 20% accede a un diagnóstico y a un tratamiento adecuado. Y que, tal cual, no me voy a repetir, se requieren servicios coordinados, personalizados, pero acá tenemos un tip importante, es cuál es el monitoreo que nosotros como profesionales, como civiles, como padres y como diseñadores de políticas públicas, ¿cómo monitoreamos el cumplimiento de estas leyes que también dice Alexia que están, pero que no se cumplen aún estando reglamentadas? Ellos también repasan que el autismo es un espectro heterogéneo, donde hay trastornos en la comunicación social, conductas repetitivas, que no son un capricho, no son una cuestión de crianza, sino que se producen por una alteración en el funcionamiento neurobiológico de las redes neuronales, y que lo hacen en un espectro. Hay chicos que uno va a ver que tienen una interacción social más, con más iniciativa, pero son extraños. Algunos son verbales, otros son no verbales, otros tienen conductas repetitivas severas que les impiden incluirse a lo mejor en una escuela, y estas alteraciones heterogéneas tienen que ser consideradas de manera personalizada. Y además, ellos dicen que para lograr la mejor calidad de vida tenemos que cumplir con un tratamiento óptimo. Con esto, hoy se ve que, a diferencia del tratamiento habitual, esto que me da la obra social, una hora de esto, una hora de aquello y una hora de lo otro, el 35%, por lo menos 1 de cada 3 adultos, van a lograr una vida independiente. Nosotros publicamos un trabajo de lo que hemos llegado hasta acá en una de las revistas de los Journals de Chile, donde tenemos los mismos números en Argentina de adultos que acceden a un trabajo y a estudios de primaria, secundaria y universidad con un buen tratamiento. Que los chicos pueden acceder, como decía Alexia, a una escolaridad común, inclusive no solamente en los niveles iniciales y primarios, sino que más adelante, y que un buen tratamiento va a lograr una reducción de formas moderadas y severas que requieran una gran dependencia en la vida adulta. Entonces, necesitamos hacer un tratamiento óptimo, porque esto es lo que nos va a cambiar la calidad de vida y la autonomía en la vida adulta. ¿Cómo lo pensamos en Protectea cuando los profesionales de salud nos juntamos y dijimos, bueno, estamos solos, tenemos las leyes, no tenemos el monitoreo que estas leyes se apliquen? Esto es un chino, pero les trataré de ir haciendo el camino de lo que pudimos ir haciendo.
Entonces, nosotros tenemos que pensar en distintos niveles. Un primer nivel donde logremos la detección. La detección, no solo desde la salud, desde el hospital, en los controles de salud, sino de los niños que van a las guarderías, a los centros de primera infancia, en Capital, o de distintos tipos de centros de guarderías de primera etapa de la vida, con las organizaciones y con los centros que arrancan en educación inicial. Desde ahí, pensar que la detección primaria se haga en el primer nivel, es decir, a través de los pediatras de los centros de salud, que puedan referir solo a un nivel de mayor complejidad diagnóstico a los hospitales, y que tengan una interrelación con un tercer nivel, que es la intervención, que básicamente se puede hacer a nivel de educación, con la capacitación de los profesionales de educación especial que se especializan en esta intervención. Nosotros sabemos que para poder hacer la detección necesitamos, cuando hay banderas rojas, como dice el consenso, tomar una evaluación de screening de primer nivel. Este es un trabajo que fue publicado en el libro de diagnóstico de trastornos del neurodesarrollo de Martin y Freeman en Inglaterra, donde mostramos que a través de esto, implementando en los centros de salud, con los centros de primera infancia, pudimos hacer la detección en un año de 5.000 chicos que van a las guarderías de los centros de primera infancia, que son guarderías que están en los lugares vulnerables de la ciudad, pudiendo detectar tempranamente en niños de 0 a 3. Pudimos, capacitando a las maestras, detectar 5.000 niños en forma paralela. ¿Es posible? Es posible. ¿Qué nos faltó? Continuidad. Vino la pandemia, las guarderías se abocaron a darle alimentos a los chicos. No tenemos, en ese momento UNICEF había pedido que para poder seguir aportando subsidios se hiciera no solamente el control de peso, sino el control de desarrollo. Fue posible hacerlo, los docentes se pudieron capacitar, nos falta monitoreo. Cuando vamos al segundo nivel, esto está en el libro desde el punto de vista de la parte operativa, armamos los centros en los hospitales, donde recibimos a los chicos de hospitales que tienen atención primaria y los centros de salud, en hospitales que tienen de mayor complejidad el diagnóstico, incluyendo hasta los centros de diagnóstico de adultos, que es una población que está muy negligida. Así podemos lograr los centros de Capital, a los cuales se fueron sumando los de provincias, de distintas provincias. Durante la pandemia pudimos trabajar con el BOSA, que es una forma de diagnóstico virtual, con el cual pudimos mejorar el acceso a distancia de la gente y con el monitoreo para los profesionales del modelo ecoautismo, se llama ecoautismo, unidades de ecoautismo. Acá tienen los links en la página de Protectea. Inclusive hasta en Estados Unidos uno puede ver los centros que tienen la supervisión de ecoautismo. Acá tenemos el registro de las evaluaciones que hicimos, e inclusive a esto le pudimos agregar con los talleres de CST, de la Organización Mundial de la Salud, armar talleres de inicio de tratamiento hasta que los chicos puedan armar los recursos por la obra social en las escuelas, los talleres de padres. Fíjense, en los talleres de padres podemos trabajar en este momento, tenemos los talleres también en atención primaria, en los centros de salud, en Capital, se están sumando a las provincias, inclusive empezamos a trabajar con los CEPAPIs, que son los centros de salud de educación. Para poder lograr, estamos trabajando alrededor de 100, 120 familias por vuelta, por semestre, en los talleres de padres. A la izquierda ustedes pueden ver cómo los padres muestran de algunas veces o nunca podían resolver el berrinche de sus hijos, a cómo siempre y casi siempre después del taller. Cómo se redujeron los problemas de comunicación y de conductas de aislamiento pre-taller con respecto a post-taller. Es decir, que estos talleres, que eran los que contaban recién Alexia y Martín,
tienen eficacia, se pueden implementar. Tenemos los lugares y vamos capacitando a la gente a través del sistema que organizó la Organización Mundial de la Salud. Y por último, además, la idea de decir, bueno, ¿cómo capacitamos los docentes? Este fue un proyecto piloto que se hizo a nivel gubernamental, capacitando a los docentes de los centros de educación especial de toda una provincia. Está publicado, arriba lo ven, en el Journal de Neuroeducation, donde lo más interesante de los docentes es que cuando se capacitaron son excelentes para poder establecer el tratamiento en el aula. El problema es la falta de continuidad, las políticas de educación que no continuaron con la capacitación de los docentes. Los docentes no pueden, digamos, saberlo de memoria, porque esto es complejo, se requiere equipo, se requiere, como dice el refrán africano, todo un pueblo para criar un niño. Trabajando con las organizaciones civiles, nosotros podemos pensar, ¿qué nos falta? Justamente que los padres, que los terapeutas y que las organizaciones de planificación política incrementen y puedan presionar para capacitar los equipos de detección temprana a nivel de los centros de salud, en diagnóstico no solo de niños, sino también de adultos. Que todos monitoreemos la continuidad de estas capacitaciones, porque se hace una vez y después se suspende, porque vino la pandemia, porque le tengo que dar comida, porque hay una crisis. Las leyes están, faltan a veces reglamentaciones, pero lo que nos faltan es el monitoreo. Nosotros, como civiles, tenemos que monitorear el cumplimiento de la prestación de los profesionales, de los pagos a los profesionales, donde no se puede hacer actividad financiera con el futuro de los chicos. Yo sé que es difícil, pero muchas veces lo que yo veo desde adentro del sistema es que el sistema funciona cuando los padres presionan, cuando las organizaciones presionan, cuando Alexia se pone a pelear por una ley y la saca, y esa ley, cuando la saca, los actores del ministerio, de los políticos, necesitan cumplir esa ley porque la ley está reglamentada. Sin eso, los profesionales que estamos en los hospitales no tenemos la posibilidad de llegar, pero la presión es súper efectiva y nosotros vemos que funciona y que es lo que nos llega a poder llegar a dar la mejor calidad de vida a los chicos y a las familias. Ahí estamos, así no lo pisamos a Claudio. Gracias, Bárbaro, Nora. Nora, te agradecemos, la verdad que muy claros los conceptos y sobre todo mostrar cómo son los talleres y el impacto que tienen, ¿no? Y una cosa es contarlo uno como una vivencia personal y otra cosa es medirlo, que una de las cosas que necesitamos hacer, sobre todo para el diseño de política pública y para evaluar cualquier cuestión, es medir el impacto que tiene una acción o un proyecto como estos, ¿sí? Ahora le vamos a dar paso a Claudio. Claudio Weisburg es médico pediatra y psiquiatra infantil, neurólogo infantil, perdón, y bueno, nos va a comentar algunos de los conceptos que él trabaja en sus distintas publicaciones y en su trabajo como investigador sobre el tema. Bienvenido, Claudio. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Mariano, Maxi, Martín, por la invitación y por la introducción. Obviamente, gracias Ale y Nora por tan valiosa y gratificantes presentaciones que ayudan mucho a lo que voy a hablar y me permiten a lo mejor ir directo a charlar un par de puntos en estos minutos últimos para después abrir un poco de intercambio con ustedes y charlar sobre esto. Creo que cuando uno se pregunta dentro de los conceptos que pueden estar legislados o dentro de trabajos de investigación que marcan cómo funcionamos como equipo de profesionales, como sociedad tal vez, y cómo no hay manera de trabajar en ningún trastorno del desarrollo solo, el equipo es fundamental. Martín, vos contaste una historia y la importancia que tiene de la detección en ámbitos que no son de profesionales directamente de la salud, ¿no? Es decir,
el desarrollo de un niño, normalmente, los primeros que se preocupan tienen que ver con la mamá, el papá, la abuela, el pediatra, y docentes curiosos que siempre están deseosos de aprender un poco más y de que hay algo que llama la atención. Entonces, en el trabajo que recién Nora mostraba en relación a la importancia que tiene poder educar a educadores, orientar a educadores, está una de las llaves principales del diagnóstico temprano y precoz. Cuando yo tengo un diagnóstico temprano, genero cambios en un niño, en sus conductas, en su comunicación, en su socialización, que es como la base del diagnóstico o lo que hace a los ejes centrales y criterios diagnósticos principales. Entonces, si uno se pregunta, o había una pregunta disparadora de cuán temprano uno puede diagnosticar, y en general, y Nora mostraba un trabajo de 0 a 3, en realidad, cuando cada uno de los 100 y pico de participantes que estamos acá somos todas personas singulares, ¿no? Entonces se habla de la singularidad de las personas, se habla de la neurodiversidad o la singularidad que cada persona tiene, y si vos conociste a alguien que tiene un trastorno del desarrollo o que tiene una condición del espectro autista, conociste a una sola persona que va a ser muy distinta a otra, aunque sea su hermano mellizo y gemelo. Entonces, en esto, pensarlo en la individualización del caso es muy importante, tanto para el diagnóstico como el tratamiento. Y vos, en la práctica cotidiana, uno encuentra que madres o padres o algún familiar directo o alguna tía docente, educadora especial, psicóloga, psicopedagoga, encuentra cosas que llaman la atención. ¿Cuán temprano? ¿Y cuán temprano pueden ser aspectos que tengan que ver con la mirada de los primeros meses de un bebé? Como que uno pueda tener un retrospectivo de videos, y se hizo un trabajo de videos de cumpleaños de 1 año, en donde muchos chicos con diagnóstico posterior, en el video de 1 año, en el cumpleaños de 1 año, no había nada que llame la atención. Hay una familia que hace poco escribió un libro con toda su historia y recorrido con un hijo adolescente, y tienen muchos videos de los primeros meses y años, inclusive videos escolares de la sala de 1 año y medio y de 2, todo normal. Pero vos lo mirás y cualquiera de nosotros 3 profesionales o cualquiera de otro pediatra del desarrollo o profesional que hace todos los días esto, no le hubiera llamado nada la atención, y sin embargo estaba ahí. Como tenés otros padres que a lo mejor en los primeros meses algo les llamaba la atención de la conexión, de la mirada, de la respuesta, de la interacción. Entonces, la importancia que tiene que alguien que cuida a un bebé de 1 año, de 2, de 1 año y medio, pueda detectar y encontrar ese círculo grande que recién Nora mostraba de banderas rojas, de la mirada, de la conexión, de la respuesta al nombre, del simbolismo, es la importancia que da a cuán temprano vamos a hacer los diagnósticos. Los diagnósticos no van a ser tempranos porque si nadie manda al médico que va a hacer el diagnóstico, al profesional que va a hacer la evaluación, es muy difícil que eso ocurra. Pero cuando vos tenés docentes, cuidadores, los que trabajan en una guardería, jardín maternal, sala de 1 año y medio, de 2, es cuanto más temprano vas a tener los diagnósticos. Sí, quedó prendido el de Graciela, el micrófono, me parece. Y la importancia que tiene esto es el diagnóstico temprano. El diagnóstico temprano, precoz, cambia el pronóstico absolutamente. No solo, como recién Nora mostraba, en las conductas, sino en muchos aspectos que pasan, como Martín contaba al principio, de cómo cambian ellos. Es decir, los talleres que contaba Alexia, los que contaba Martín, que fue en primera persona, cambian la forma en la que se conectan. Entonces, la mejor educación que un docente puede tener, más allá de las estrategias que puede hacer, es entender a quién tiene enfrente. Es importante para alguien con un trastorno del desarrollo del autismo, y es importante para entender que cada chico que tiene enfrente en un aula es distinto.
y su desarrollo va a tener distintos tiempos. Entender es como me decía hoy un papá, yo cambié cuando pude meterme en su mundo, ¿no? Es decir, cuando yo puedo hacer una interpretación distinta de lo que le pasa, o de por qué llora, o de por qué hace el berrinche, y entrarle por otro lado. Entonces, esa es la capacitación que a lo mejor yo diría que en los últimos años fue cambiando, porque hoy hay más interés por no solo por los docentes, sino por la institución educativa, de estar más al tanto, de capacitarse, de aprender, de estar en contacto con el médico y poder interpretar mejor lo que ese chico necesita. Y esto es tan importante como poder trabajar en equipo, y trabajar en equipo es trabajar con un equipo interdisciplinario de profesionales. La familia es el elemento fundamental, y cuando vos tenés incluido el colegio, tenés incluido el espacio donde más horas pasan normalmente los chicos. Entonces, si vos podés tomar la escuela como lo es, porque si vos tenés un problema de comunicación y de socialización, tu desafío mayor va a estar ahí, donde vas a tener que socializar y donde vas a tener que comunicarte con pares. Entonces, que un docente esté preparado, que pueda entender, que pueda meterse en su mundo y que pueda individualizar, es la clave para poder ayudar. Y si yo no sé, como médico, una enfermedad, si no la conozco, no la puedo diagnosticar. Y un docente no hace falta que diagnostique, pero hace falta que sepa qué hacer con diferentes cuadros que tengan que ver con el desarrollo y que tengan que ver con el aprendizaje en años mayores. Y en esto es importante porque un chico con TEA puede tener dificultades que tengan que ver con su condición de base comunicativa, sociales, o pueda tener aspectos que puedan tener otros chicos que no tienen la condición y que tienen problemas de conducta, de atención, de movimiento. Entonces yo tengo que aprender a manejar situaciones que puedan ayudarme mucho más allá que eso. El impacto que tiene en la calidad de vida de una familia, entender primero la familia, después el colegio que trabaja con ese chico, ¿qué puedo hacer yo para estar mejor? Yo creo que el paso 1 que cambia la calidad de vida es saber cómo poder entenderlo. Encontrar ese clic que cada padre o madre te lo define distinto, pero que te dice que el momento en el que pudo entender mejor qué estaba pasando y que entendió la manera de poder comunicarse, entenderlo mejor y que el chico sea entendido, te cambia todo. Es decir, es el paso 1 para poder entender mejor cómo cambia la calidad de vida de un chico, de su familia y de todo el sistema. Porque normalmente cuando uno tiene un chico con epilepsia, no es solamente las convulsiones que tiene ese chico, es el sistema cómo se afecta. Y si vos tenés un chico que tiene dificultades conductuales, no afecta solamente a ese chico o al papá, la mamá, la abuela o el cuidador. Afecta a todo el sistema en donde ese chico vive. Lo mismo que si tenés un problema de sueño, es decir, en general afecta a la casa, como afecta al aula, pero si yo puedo entender, y en general las dificultades mayores son de los adultos para generar las adecuaciones. Es decir, muchas veces los chicos son los que más naturalmente incluyen e integran, sobre todo al principio, a nivel inicial y en los primeros grados de primaria, la inclusión por parte de los pares es natural. Y la exclusión por parte de los padres de esos chicos es la que no es tan natural en general, ¿no? En general se dan más los problemas de los padres de los chicos que entre los chicos, sobre todo a nivel inicial y de los primeros años. De muchísimas maneras, y el cambio que tiene la calidad de vida, el aprendizaje que los docentes tienen, cambia todo. Y yo creo que en la última década, los colegios, las instituciones, y a lo mejor no por la ley específicamente, porque si vos tenés que hacer que alguien aplique la ley, pero no hay una intención, no hay una vocación, no hay una decisión política de una institución de ayudar, de ir de la mano, de incluir y no solo integrar, eso mucho no se da porque esté la ley, porque de hecho hay leyes que no están, digamos, aplicadas y lugares las hacen aplicar, y si vos tenés una ley de trastornos de aprendizaje y el colegio no la aplica, no la va a aplicar con o sin ley, la vas a hacer aplicar más fácil si hay una ley, es correcto, pero siempre tiene que haber una decisión política dentro de las instituciones educativas para que esto ocurra de una manera más armónica. Hay una pregunta en relación a, ¿es posible prevenir el autismo o hacer una prevención del autismo?
Y la realidad es que la prevención, lo más cerca, la respuesta es no, pero la respuesta más cercana a la prevención es el diagnóstico más temprano posible. Entonces, el diagnóstico más temprano posible cambia el pronóstico futuro. Entonces, esto es lo mejor. Y la educación, la orientación, y que los padres y educadores puedan saber dónde están parados, cómo actuar mejor en la cotidianidad, cambia la calidad de vida de un niño, de un alumno, y también de la relación de un niño con otro niño u otra niña y con sus docentes. Y un punto importante es el que tiene que ver con la tecnología, ¿no? Nosotros venimos de 2 años en donde hubo un año que sin la tecnología las personas no se hubieran podido comunicar entre sí. Los alumnos no hubieran podido aprender, los docentes no hubieran podido enseñar, las personas no hubieran podido trabajar, muchas que no podían concurrir a sus trabajos. La tecnología, no cabe duda que ayudó. Tal vez hace 2 años y medio uno decía, mirá, muchas veces las pantallas en su concepto pueden ser muy perjudicial para la socialización, ¿no? Y digamos, vos buscás y yo tengo dicho eso literal. Entonces, ese concepto cambia cuando vos utilizás la tecnología inteligentemente. Entonces, en esto, no es no utilizar tecnología y suspender pantallas, que obviamente en el último tiempo eso no puede ser, pero usarlas de forma inteligente, usarla de forma en la cual te sirva formativamente para mejorar algo que tenga que ver con comunicación, un aprendizaje, no para generar situaciones que te llenen el tiempo, no para sacártelo de encima, no para no hacer uso de la propia creatividad que muchas veces a los progenitores les falta, pero cuando hay un tema en el desarrollo viene la pregunta de qué hacer para interactuar mejor. Es decir, no tiene simbolismo, pero yo tampoco genero ninguna imaginación o creatividad en mi crianza. Entonces, muchas veces la tecnología no me reemplaza a mí en nada. Y los chicos, cuando nace un recién nacido, lo que más quieren ver es otro rostro. Yo no necesito tener un objeto llamativo para que un bebé me mire. Necesito poner mi cara y girarla y me va a seguir, porque lo que más no va a pantalla. Hay que usar la tecnología si existe una presencialidad entre 2 personas que se están comunicando a través de una pantalla, y eso pasa en chicos que no tienen ninguna dificultad y entre los adolescentes, y son nuevos paradigmas, que a lo mejor uno no va a entrar literalmente en esto ahora, pero la tecnología hay que saber usarla, y si uno la usa adecuadamente es un bien sumamente valioso en educación, es un bien valioso en interacción, es un bien valioso en haber generado un espacio de intercambio sumamente valioso en lo que fue la pandemia, y hay que evitar la sobreexposición y hay que evitar su uso inadecuado y que pasen demasiado tiempo frente a una pantalla que los aísla más a chicos que a lo mejor tienen alguna dificultad, digamos, en ese sentido. Y muchas veces evitar el pacifier de inglés, el chupete cibernético, el relajador, y encontrar otras estrategias que puedan permitir esa situación es mucho mejor. Un tema y último, que tiene que ver con la tecnología y un aspecto muy preocupante, tiene que ver con el bullying, el ciberbullying y el autismo, el Asperger, que lo que antes era simplemente la traducción en inglés de acoso escolar, hoy es un acoso mucho más que el escolar, y el acoso cibernético o el acoso que se da en determinadas personas frente a situaciones que no saben manejar bien, es muy grande y muy peligroso. Y en esto, la afectación que generó el bullying a través de la tecnología en relación a que hay ciertas habilidades que los chicos de buen funcionamiento pueden no tener adecuadamente, y si yo me río y estoy contento, alguien puede entender que mi emoción es buena, pero alguien dentro del espectro puede no reconocer eso, y puede no reconocer, o puede reconocer literalmente cosas en un chat, en un grupo, que dejan expuesto y que generan cargadas y ser el punto, o ser un blanco fácil, el que es literal, el que es inocente, el que tiene mayor ingenuidad, el que tiene solo bondad,
el que no tiene una captación fácil del doble sentido, es un blanco fácil para tener aspectos de acoso en una escuela por un grupo, que cuanto más grande, más graves son las repercusiones en los chicos, en los momentos que pueden darse cuenta, y el ciberbullying, fuera de los cuadros del desarrollo, es un cuadro muy grave en cuanto a la afectación que a lo mejor Alexia conoce más en relación a depresión, a ansiedad, e inclusive a causales que puedan generar suicidios, como hemos visto en muchos casos, que los causales pasaron por aspectos que tuvieron que ver con algún acoso o con algún ciberacoso. Entonces, la concientización que uno tiene que tener de esto y la educación que tienen que tener los docentes sobre el bullying, e incluir el ciberbullying o el ghosting, que es como el ignorar que alguien está presente acá, estando presente en un lugar. Ignorar es otra forma de acosar. Así que, en cuanto a esto, creo que voy a dejar abierta el intercambio, y voy a cerrar con que al diagnóstico temprano se le debe incorporar, que también lo mencionaron, pero lo cierro en la idea de que no existe el combo, no existe el para todos igual. O sea, si hablamos de diversidad y de neurodiversidad, hablamos de singularidad y de tratamiento lo más a la medida de la necesidad que cada cual necesite, y no es para todos igual, y no todos necesitan lo mismo en cuanto al abordaje terapéutico. Lo que necesitan todos igual es que sea temprano y oportuno, y eso a lo largo y ancho de nuestro país no está garantizado, como bien explicaron antes, y esa es, me parece, la importancia o el mensaje, y estar en lo que vos, Martín y Nora comentaron, de la grave situación que hoy tienen digamos, los prestadores que trabajan, digamos, en discapacidad per se, en no estar recibiendo los saberes, y hace más difícil lo que ya era difícil administrativa y burocráticamente. Muy claro, Claudio, los conceptos. La verdad que tocaste un montón de temas que son específicos de la materia, pero que también son actuales y que son válidos para todos los chicos, como son las tecnologías, como es el ciberacoso. La verdad que es una realidad que cuando uno empieza a indagar y a ver en la política pública, va impactando en todos los niños y las niñas, incluso en los adolescentes, porque estamos viendo en una época de transición, en una época de cambio, y bueno, necesitamos nuevas herramientas para este cambio de paradigma, ¿no?, que estamos viviendo. Así que me gustaría también, de alguna manera, y para ir cerrando, recordar algunos conceptos básicos, ¿no? Sobre todo el concepto de discapacidad, que es un concepto dinámico y que, bueno, que va cambiando y que va evolucionando con los tiempos. Y me gustaría, bueno, que alguno de los participantes, para la gente que está, nos hable un poquito de la importancia de acceder al certificado único de discapacidad, de los derechos, porque, bueno, siempre hay que recordarlo, hay mucha gente que recién se acerca a esta temática, y hay algunas cuestiones que, bueno, son muy básicas y que no conocen, y que es un punto de partida para acceder a derechos. Sí, Claudio. No, me parece que en esto, digamos, yo no hablé en relación a este aspecto. Me parece que en cuanto al diagnóstico, uno tiene en contra que muchas veces se encuentra frente a lo mejor equipos de trabajo que hablan de no rotular, digamos, ponerle un rótulo, un diagnóstico demasiado temprano. El sistema hace necesario tener una dimensión, y esto, digamos, el que dice, bueno, esto lo escribís con lápiz, y acá alguien preguntaba algo en relación a un diagnóstico, a una edad, el desarrollo es dinámico. Entonces, vos hoy
necesitas sacar un certificado único de discapacidad, que desde mi perspectiva es una necesidad burocrática, administrativa y económica para tener una cobertura acorde, digamos, a lo que está explicitado en la ley, pero que obras sociales y prepagas necesitan de ese certificado único para tener una cobertura. Eso no es ni menos grave, ni, digamos, no te da ni mayor gravedad, ni menor gravedad, no te da una connotación de nada más que un papel que uno tiene que sacar, que vence, y que no va a generar ningún problema en el futuro de ese individuo que lo saque, mientras lo tenga, y no le va a durar de por vida, va a necesitar renovarlo o no, según necesite, pero es algo que en el momento de tener una cobertura, yo lo voy a necesitar. Y el ejemplo, hablando de la escolaridad, es decir, la cobertura de un acompañante, de una maestra integradora, va a depender de tener o no tener el certificado en ese sentido. Entonces, no hay ninguna desventaja para la persona tenerlo, y da más, digamos, necesidad, pero es la forma en la que hoy, así como Nora explicaba que afuera muchas veces es, digamos, sorprende digamos, la obligación que existe para tener ciertos tratamientos en determinados trastornos del desarrollo. Eso, yo no veo, digamos, ninguna desventaja. O sea, la única desventaja que veo en la práctica es que a veces vienen con que la palabra discapacidad le da una connotación de gravedad que está por fuera de la realidad, ¿no? Y, digamos, y esto es cuestión en donde a lo mejor se mezclaron, digamos, hablando de la parte política, me parece que en algún momento en algunos lugares se generaron una sobreproducción de certificados, no sé si con o no, sin criterios médicos o no lo sé, pero que en algún momento era, digamos, como que existía mayor dificultad en poder sacarlo, o te decían que no tenía criterios y demás. Pero eso fue una época, digamos, me parece transitoria. Pero yo no veo, digamos, ninguna necesidad, ninguna desventaja en que alguien tenga que sacar el certificado para tener una cobertura que te da, digamos, esos derechos que a lo mejor sin el certificado no los tenés. Bárbaro, Claudio. Importante tu aclaración porque, bueno, una de las principales barreras para acceder a los derechos es no contar con esta herramienta. Acá tenemos a Ceci Amigosi que levantó la mano. Decime, Ceci. Sí. Hola, ¿qué tal? Antes que Ceci hablara, quería aclarar que recién Alexia subió al chat, como nos compartió con nosotros hay un manual de orientación, así que solamente los que estén interesados hacen clic ahí y se lo pueden bajar. Gracias, Alexia. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por dejarme participar. Yo soy mamá de un nene de 11 años, con retraso madurativo leve, y TEA. Y también tengo una amiga que hace poco se recibió de profe de hipoacústico, que me fue guiando, más o menos cuando él tenía 8 años, por toda la burocracia que uno pasa. Y entender esto, ¿no? Como decía recién el doctor, a veces realmente no es fácil cuando te dicen hay que sacar un certificado de discapacidad, lo que implica, el nombre, rotular, el primer hijo, es todo muy difícil. Pero bueno, y ahora estoy en la carrera de apoyo a la inclusión, de profe. Bueno, lo miro desde otro lado, pero no es muy fácil. Si bien te abre una puerta bárbaro tener un CUT, pero bueno, no estamos capacitados todavía en la sociedad. Yo veo que desde la edad de mi hijo, cuando me dijeron en casi sus 2 años, hasta ahora hay un cambio totalmente de paradigma, pero bueno, es un camino de hormiguita, lento, pero todavía es muy difícil para llegar a muchas cosas, igual a una justicia curricular, igual que llegar a un DUA. Es muy difícil, las escuelas no están preparadas, las señoras no están preparadas, a veces se le hace difícil con 30 chicos en una escuela común,
poder llegar a un acuerdo. También es muy difícil de que ellas puedan cambiar su mecanismo, su clase, cuando llega la profe de apoyo a la inclusión. Pero bueno, creo que de a poco podremos ir haciéndolo, pero tenemos que tener paciencia, no pensar en el individualismo, y bueno, de a poco vamos a ir saliendo, pero cuesta bastante. Bueno, nada, y tengo más cosas para decir, pero bueno, eso quería comentar, que es bastante difícil cuando por ahí te dicen, bueno, mamá, papá, tu hijo o su hijo es así, tiene su mundo, y bueno, vamos a arrancar por este camino. Yo ahora lo veo con amigos, tengo muchos amigos o conocidos que me escriben, que por supuesto no tengo ningún problema, y digo, pucha, yo estaba en ese momento así, por ahí le doy un abrazo y decirle, está todo bien, ahora hay un montón de cosas, tenga lo que tenga dislexia, tenga un trastorno, tenga un TDAH, últimamente conozco tantos casos, y bueno, siempre un abrazo y decir, vamos para adelante, que hay mucha información, que también eso es bueno. Totalmente, Bueno, Ceci. Gracias por compartir tu experiencia. Es tal cual como vos decís, y bueno, uno de los propósitos de las charlas como estas es tratar de empezar a poner este tema en la agenda pública, y empezar a hablar, y qué mejor para ello que, bueno, contar con la opinión de estos profesionales que la verdad que saben muchísimo y que han vivido muchísimo, y que, bueno, nos pueden transmitir conceptos y experiencias, sobre todo, que le dan otra visión a la cuestión. Alexia, comentaros un poquito de qué se trata el documento que compartiste, por favor. Un minuto, me sumo que Claudio estaba mencionando el tema del CUD. A ver, para que todo el mundo quede claro, el CUD es un derecho, es así, es una herramienta económica en realidad, es para navegar el sistema, ¿no? Y hay muchas barreras. Estas son las 3 cosas que quiero decir. El manual que les acabo de compartir está en el chat, no sé si 2 veces lo subí, es un PDF, está recién salido, pero recién les digo que lo presentaron hoy a las 14 horas en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es un manual de orientación sobre trámites y preguntas frecuentes para personas con discapacidad. O sea que hay todo un capítulo sobre el CUF, hay todo un capítulo sobre las pensiones, bueno, todas las cosas que son más frecuentes, creo que es muy, muy útil. No sé si quieren que lo comparta nuevamente, no sé si lo ven, pero es un PDF que subí al chat. Y si no, después, yo igual lo bajé y te los puedo reenviar a todos por email. Tengo el email y todo, así que se los reenvío. Sí, porque eso es para la gente. Sí, por favor, gracias. Sí. No se hagan problema. Muy bien, bueno. Acá tenemos, vamos a ir cerrando el encuentro. Cintia, a ver si nos quiere decir algo, y bueno, a los profesionales, si quieren hacer un breve cierre, se los vamos a agradecer. Cintia. No, nada, simplemente decir que el manual de Alexia sí no se podía compartir, y accidentalmente toqué la mano, era escribir en el chat y accidentalmente se puso la mano. No hay problema, igual se los reenvío todos por email, no se preocupen, para que lo tengan. Muchísimas gracias. Por nada. Ahí se sumó. Bueno, vamos cerrando este encuentro. Sí, Martíncho, dale nomás. Yo antes que nada, nuevamente agradecerles a Nora, a Alexia, a Claudio por su generosidad, por habernos regalado 1 hora y moneditas de su valioso y tiempo, digamos, con nosotros, tratando de, a nosotros, los que no sabíamos demasiado del tema, hacernos una gran introducción, pero teniéndolo también a Martín como compañero, ahí sabemos, ya nos ha puesto en línea con muchas cosas, así que de mi parte agradecerles en realidad a todos los que se han conectado hoy, y también los que no. Le vamos a hacer envío de los certificados de participación, hay muchos me habían consultado, y además lo que vamos a hacer es subir la charla a nuestro canal de YouTube, va a quedar, esto está grabado, así que va a estar disponible para todo aquel que lo quiera ver, se lo vamos a mandar a todos por email con el link para que puedan acceder cuando lo necesiten. Y vamos a sumarle lo que tan amablemente recién salido del horno, como diríamos, salido del manual que nos facilitó recién Alexia. Así que de mi parte muchas gracias,
a todos y bueno, gracias por estar con nosotros. Mariano, no sé, ¿quieres decir algo? Saludos. Bueno. Martín, cerralo vos. No más que gracias, no sé si Martín querés hacer el cierre. Gracias Nora, gracias Claudio por sus conceptos, por sus experiencias y bueno, también por enseñarnos el camino que ustedes vienen transitando desde hace muchos años y que bueno, mucha gente nos vamos sumando y que podamos de alguna manera construir entre todos una política pública para que muchos más chicos puedan acceder a una detención temprana y que puedan mejorar su calidad de vida. Gracias a todos por participar y bueno, seguramente nos vamos a estar viendo en otros encuentros. Hay muchos más profesionales que se van a sumar, que nos van a hablar desde distintos ámbitos. Hay gente que nos va a hablar de discapacidad y universidad, hay gente que nos va a hablar sobre encuentros de interacción social, etc. Hay muchísimo más. Bueno, y esperamos contar con todos ustedes para el próximo encuentro. Muy agradecidos y nos estamos viendo. Muchas Muchas gracias. gracias. Chao, gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Chao, muchas Gracias. gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Alexia. Gracias, Martín. Gracias, Claudio. Gracias a todos. Muy interesante. Muy educadora.